Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Los saluda su amiga Claudia Espinosa, gerente comercial de Neoden México. Y bueno, en esta ocasión es muy especial, ya que el día de hoy concluimos un ciclo de 10 conferencias, introducción al sistema Neoden, que realizamos durante este año. Y contamos con la participación de investigadores, clínicos que colaboran con Neoden y con ILAPEO. Esta última conferencia es un honor tener como invitado al doctor Genino Tomé, fundador de Neoden, director general durante 21 años, director vitalicio, investigador, clínico y sobre todo un gran ser humano que ha realizado grandes aportaciones de investigación a la industria dental, siempre buscando el bienestar para nuestros clientes y sobre todo para nuestros pacientes. Doctor Tomé, es un verdadero honor tenerlo con nosotros en esta cierre y en esta conferencia. Bienvenido, doctor. Ok, muchas gracias, María Cláudia. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês. Le pido mil desculpas porque mi espanhol é muito pobrecito, não está muito bem, e os errores que vou cometer, me perdone, por favor. É um prazer, então, participar desse evento que foi organizado por você e a parte da coordenação foi pela doutora Ivete Sartori. E hoje cabe a mim o encerramento desse programa que teve muito êxito em toda a América Latina, incluso em algumas cidades do Brasil. E parece-me que hoje estamos falando para toda a América Latina e para o Brasil como todo. Bueno, la conferencia, el nombre es muy importante, ese tema, porque habla de implantes inmediatos en áreas estéticas y es con la experiencia clínica y de investigación. Hay muchos factores extremadamente importantes que hacen con que el éxito de esa técnica se puede conseguir con mucha frecuencia y con índice de suceso como si fuese la instalación de un implante en una área ya cicatrizada. Bueno, yo sigo trabajando en la Neodente como presidente científico
presidente del Consejo de Administración y trabajo con desarrollo de nuevos productos para la mejoría de los productos actuales. Bueno, la primera cuestión, instalar o no instalar inmediatamente un implante após extracción. Algunos dicen que pueden tener riesgos muy altos, otros dicen que se puede hacer. Voy a contar mi experiencia clínica. Yo trabajo con extracción e instalación inmediata hace muchos años, mesmo antes de trabajar con la cirugía con carga inmediata. Y he tenido muchos éxitos y muchos pocos casos por ejemplo, de no conseguir hacerlo implante inmediatamente. Entonces tenemos que tener en mente que hay algunos factores que contribuyen mucho al éxito de esa técnica. Yo creo que el mejor conocimiento de la remodelación alveolar después de la extracción dental es extremadamente importante para que se consiga la estética a largo plazo. La evolución de las macroestructuras y dimensiones de los implantes dentales también nos da una mejor estabilidad primaria y, consecuentemente, la posibilidad de instalación de la carga inmediata. La evolución de las microestructuras de los implantes, el tratamiento de superficie, tenemos que tener en mente que vamos a tener un gap entre el alvéolo natural y el implante. Entonces, si tenemos un implante con un factor de neoformación acelerado, podemos tener una resolución más segura de los casos. La evolución de las conexiones entre pilares e implantes, porque cuando se quita el diente, no se sabe cuánto que va a se recibir de contracción del tejido blando o remodelación del hueso. Entonces tenemos que instalar el implante a un nivel más profundo. Y si vamos a hacer eso con un implante de hexágono externo, podemos tener una pérdida de hueso além de la remodelación fisiológica por la destrucción del ligamento periodontal. Y por último, yo creo que los conocimientos básicos de la biología, de la mecánica, de la carga inmediata. Bueno, vamos a empezar entonces por el mejor conocimiento de la remodelación del hueso. Cuando se quita un diente, se sabe que vamos a tener una remodelación tanto en el sentido vertical como horizontal. Entonces, esa área que están pudiendo ver aquí, el diente se quitó hace 5 años. Y mire que se puede imaginar a dónde estaba el diente cuando fue quitado. Entonces, ese hueso se remodeló. Entonces, cuando vamos a instalar un implante nessa situación, no podemos pensar en poner el implante en el mismo punto donde estaba la raíz, porque ese hueso va a se remodelar. Y ahí entonces, si pongamos el implante aquí, el implante después de algún periodo va a estar expuesto, la encía va a aparecer el fondo azulado del titanio. Entonces, tenemos que pensar
en poner el implante en la tabla del hueso palatino, como está aquí, la lámina dura palatina, para que se quede un gap entre el alvéolo cirúrgico y el implante. Así, con la contracción del hueso, no vamos a tener la reabsorción y, consecuentemente, una situación antiestética, como se puede mirar aquí. Durante las investigaciones en la piel, nosotros tenemos un programa de mestrado y, bueno, la disertación de la Carolina Martins, yo, Ivete y Padovan participamos del trabajo y entonces fue publicado y conseguimos medir el grado de reabsorción anteroposterior y cérvico apical del hueso en la estación inmediata, seguido de la instalación de un implante y de una carga inmediata. Entonces, el trabajo consistía en extracción del diente, una tomografía inmediatamente após la extracción, la instalación del implante más palatinizado, y se puede mirar acá injerto de hueso inorgánico, y 3 meses después la remodelación del hueso de anterior para posterior. Y podemos observar que la remodelación ocurrió en los primeros 3 meses. Después de 3 meses no se perdió mucho hueso. Acá abajo también tenemos una instalación de un implante con injerto y 3 meses después una contracción, una remodelación anteroposterior de esos huesos. Entonces la posición del implante más palatinizados es importante para que consigamos tener la estabilidad de los tejidos, tanto gengivales como del tejido del hueso. Bueno, cuando todo empezó con el profesor Brånemark, él hablaba mucho de las condiciones biomecánicas y la cirugía era la instalación de los implantes y la sutura, y después de 4 a 6 meses se hacía la exposición del implante y ahí solamente se podía colocar un rilling cicatrizador y después un provisor. Bueno, muchos años se pasaron, nuevas técnicas surgió, y yo creo que la técnica más importante que surgió la posibilidad de la aplicación de la carga inmediata. Entonces, con el cambio de la técnica, la industria de biomateriales y las industrias de implantes teve una contribución muy grande en la busca de un diseño de implante ideal que permitiese dar una buena estabilidad y la posibilidad de aplicación de la carga inmediata. Entonces, por eso tenemos varios diseños, varias larguras de implantes, varias macro superficies. Tenemos implantes para hueso de baja densidad, como está aquí, y tenemos implantes para hueso, por ejemplo, tipo 1 o tipo 2. Entonces, dependiendo de las condiciones del hueso, debemos elegir el diseño de implante compatible con la anatomía
para conseguir lograr una estabilidad primaria para permitir la instalación de la carga. Podemos mirar aquí diferentes diseños de implantes con diferentes estabilidad primaria en hueso sintético. Entonces podemos mirar que ese implante logró una estabilidad primaria de 40 newtons. Estamos hablando del implante Driver. Ese implante azul que está aquí, esse gráfico, obteve uma estabilidade primária cerca de 12 newtons por centímetro. Estamos falando de um implante cortical que hace el corte del hueso, la remoción del hueso. Entonces, si el hueso es blando, tenemos que optar por un diseño de implante que hace la compactación y consecuentemente obtenemos una estabilidad primaria compatible con la aplicación de la carga inmediata. Podemos mirar aquí, en esa radiografía, tenemos un hueso muy pobre, mucho pobre, pero con el diseño específico del implante, conseguimos una estabilidad primaria y la instalación del abutment y confección de una prótesis provisoria. Y con el pasando los meses, podemos observar la remodelación del hueso envuelta del tercio cervical del implante. Aquí tenemos 5 años después y podemos ver una diferencia muy nítida de la radiopacidad del hueso alrededor del implante. Y bueno, el tejido blando también se mantiene por el mantenimiento del soporte hueso. Entonces, para que conseguimos lograr éxito en la extracción inmediata seguida de carga inmediata o no, es importante la elección, la selección correcta del diseño de implante baseado en la densidad del hueso. Así conseguimos con el tiempo lograr una calidad de hueso muy buena en la superficie del implante. Bueno, también la evolución de las microestructuras de los implantes. El tratamiento de superficie es extremadamente importante porque cuando todo empezó con el profesor Brennemark, los implantes eran maquinados y después pasaron por un tratamiento de superficie físico-químico y hoy nosotros tenemos el concepto de los implantes hidrofílicos que promueven un aumento de la formación del hueso en volta del implante. La hidrofilicidad hace con que el sangre se entre en contacto inmediatamente após la extracción y con eso se hace un incremento en la formación del hueso. Bueno, entonces la mudanza del biotipo óseo alrededor del implante también tiene una contribución muy grande del tratamiento de superficie. Sabemos que también la carga, el estímulo mecánico es importante, pero el tratamiento y la biocompatibilidad del implante también es muy importante. Bueno, también la evolución de las conexiones entre los pilares y los implantes. Tenemos muchas ventajas cuando utilizamos la conexión con hemorcio. Tenemos una condición mecánica, biológica y estética mejor. Por ejemplo, en el hexágono externo tenemos una abertura de un gap cuando se hace la carga no axial, en cuanto que en el con hemorcio se extiende a la
porción más apical del implante esas tensiones. Y así no hay una micromovilidad entre los implantes y el pilar. Y tenemos mucho menos cantidad de bacteria na interface cone-morse hexágono externo. Essas bactérias, juntamente com a micromovimentação, quando temos uma conexão interna ou externa que não seja Morse, isso vai promover a remodelação do hueso imediatamente nos primeiros 3 meses alrededor de los implantes em la porção cervical. Então, quando se compara um cone Morse com o hueso crescendo sobre o implante, com hexágono externo tem uma remodelação do hueso a uma distância aproximadamente de 1,5 milímetro a 2 milímetros a partir de la interface pilar e implante. Então, esse conceito de plataforma switch e a união muito íntima do pilar com o implante e a ausência de micromovimentos permite que o hueso permaneça ao redor do implante, principalmente na porção cervical. Então, microscopicamente, quando se compara hexágono externo com cone Morse, podemos ver que, ao nível da conexão do abutment com o implante, há uma migração do epitélio juncional para apical, enquanto que no cone Morse a migração do epitélio juncional está a nível do pilar e não a nível do implante, como está no hexágono externo. Então, podemos ver duas situações, um implante com hexágono externo e um implante com cone Morse. Se pode ver no implante cone Morse a permanência do hueso, enquanto que no hexágono externo a remodelação, a reabsorção e, em algumas situações, quando o implante está muito cerca do ligamento periodontal do dente de sino, podemos ter a perda desse hueso e, consequentemente, a migração do nível da papila. Então, com cone Morse se consegue uma melhor estética, uma melhor condição biológica, de estabilidade tanto dos tecidos ósseos como de tecidos blandos. Se pode mirar aqui 8 anos depois da instalação dos implantes, a estabilidade da encía de los tecidos blandos, 8 anos depois. Acá, após extração de um molar com instalação imediata de implante, se pode mirar 6 anos depois a posição do hueso sem ter nenhuma remodelação. Bueno, e a possibilidade também, então, do cone Morse de poder se instalar em uma profundidade mais grande. Então, podemos instalar o implante 2, 3 milímetros abaixo do nível da crista. E no lapel também temos um trabalho que mostra, com acompanhamento de 5 anos, que quando o implante é instalado abaixo da crista do hueso, temos uma melhor reabsorção do hueso quando comparado com os implantes de cone Morse instalados ao nível do hueso. Então, bueno, por questões estéticas, é muito melhor instalar a fixação abaixo do nível do hueso, porque se pode conseguir um perfil de emergência
del abutment y de la prótesis con una estética más natural. Entonces, mira, ese paciente tiene 40 años y perdió un diente aquí, otro aquí, y ese diente estaba bien en el año 2010. Mira, 2013, 2015, ocurrió una fractura de este diente. Entonces, es normal y natural que cuando se quita un diente, la remodelación del hueso va a ocurrir. Entonces, si ese implante fue instalado a nivel del hueso, con la reabsorción de este hueso, van a se quedar la encía transparente. Entonces, tenemos que pensar que un implante en una persona de 40 años, cuando se instala un implante, la expectativa de vida de ese paciente puede ser de 80, 90 años. Entonces, ese implante van a quedar 50 años en la boca. Y si se pierden los dientes que están próximos, se puede exponer la base cervical del implante. Entonces, es importante la instalación del implante más profundo, como está aquí. Y si hay la pérdida de una pequeña cantidad de hueso, con conemorse se pierde poco menos, aliás, mucho menos. Entonces vamos a tener una estética buena de los tejidos blandos. Bueno, importante también conocer mejor los conceptos biológicos de la carga inmediata, la necesidad de una estabilidad primaria, una técnica de instrumentación adecuada asociada al diseño de implante para obtención de una buena estabilidad primaria. Hoy estamos hablando de estabilidad primaria más baja, de 30 newtons, 32 newtons. Voy a mostrar un caso donde fue hecho la extracción del implante, la instalación, aliás, la extracción del diente con inmediata instalación del implante y con carga inmediata. Entonces el paciente, el nivel del sorriso del paciente está un poco bajo, no muy alto. Acá tenemos una atrofia de la papila por la reabsorción del hueso. Mira aquí el nivel del hueso en el proximal. Bueno, la extracción del diente fracturado, se puede ver que acá no tenemos hueso en la porción vestibular. Y con la instalación del implante más palatinizado, como está aquí, obtivemos una estabilidad primaria buena y dejamos acá un espacio para enllanar con injerto de hueso sintético. Entonces, identificamos la profundidad del implante a ese nivel, más o menos, entonces un implante de 13 milímetros. Esos dispositivos son muy buenos cuando no se hace el colgajo y se puede ver a qué nivel está la perforación y elegir la largura del implante de acuerdo con la panorámica. Acá entonces el nivel de la instalación. No tiene que tener miedo por la profundidad. En las proximal, a veces el implante se queda 6 milímetros del nivel de la papila. Tenemos que nos preocupar mucho con la posición vestibular. Tiene que estar aproximadamente 2 a 3 milímetros del nivel de la encía. Muchas veces, como no se hace colgajo,
no se puede ver qué nivel el hueso está. Entonces podemos pensar en la reabsorción de esa encía de más o menos 1,5 milímetros. Entonces tenemos que tener no mínimo 3 milímetros en la porción vestibular de los tejidos blandos. Bueno, hicimos la instalación de la fixación, la selección del pilar y la instalación del biomaterial. En el cone Morse tenemos que primero instalar el pilar para después compactar el hueso, porque si no va a adentrar en el cono y ahí no se puede instalar el abutment. Entonces, después del injerto, vamos a hacer el provisorio. Podemos tener un casquete de acrílico hecho anterior a la instalación del pilar. Y bueno, ponemos ese casquete de acrílico en el pilar con un diente de stock. Ponemos acrílico y capturamos ese cilindro y hacemos una emergencia, un perfil de emergencia compatible con la situación y un perfecto asentamiento y polimiento de este provisorio al nivel de los tejidos blandos. Acá está el injerto y acá 4 meses após la instalación del provisorio. Podemos ver que la encía está cicatrizando, está mejorando el color. Y es muy importante cuando tiene dientes vecinos que el pilar tenga una semejanza con la condición anatómica del hueso. Entonces no se puede tener un pilar con asentamiento recto. Tenemos que tener un pilar donde se quede una distancia entre el asentamiento de la prótesis afuera del hueso, en todo el arco cóncavo de la encía envuelta del pilar. Bueno, 4 meses después hicimos la moldaje y hicimos el coping con zirconia y aplicación de cerámica sobre la zirconia. Entonces sí se logró una estética. Mira que hay una remodelación aquí, pero el implante está dentro del hueso y no está expuesto en el tejido blando. Entonces, ¿por qué? Porque hicimos la instalación del implante al nivel del cíngulo del diente vecino. Y acá la secuencia, en el día, 4 meses, 2 años. Y bueno, ese caso no tengo aquí, ya está con 4 años. Sí, acá, 3 años y 9 meses. Y el hueso se mantuvo estable en ese periodo. Mira, acá tenemos el nivel de hueso. Y 4 años después, el nivel de la encía, diferentemente de cuando el implante estiver mal posicionado. Bueno, voy a mostrar ahora un caso clínico, como nosotros hacemos extracciones seguidas de implantes. Y cuando no tenemos corona, entonces hacemos la extracción de una forma menos traumática con ese dispositivo, con ese aparelho de extracción de raíces. Y bueno, ahí quitamos la raíz, tiene una perforación. Hacemos una curetaje completa. Y entonces entramos como las fresas, un poco más palatinizado. Vamos a entrar a ese nivel aquí. Mira, bien por palatino. Y no utilizamos implantes de diámetro
muy grande. Trabajamos con 4.3, porque si nosotros colocamos implantes de 3.5, podemos não obter estabilidade primária e aí não vamos poder aplicar a carga imediata. Então, acá a posição do cervical do implante, a perfuração mais palatinizada. Aqui, mira, em um corte tomográfico. Esse hueso tem que quedar livre. Então, vamos poner um pouquinho de enxerto na vestibular e vamos fazer a instalação de um implante dry aqua, onde vamos ter uma remodelação, um contacto do implante mais rápido do que se fuera um implante convencional, de superfície convencional. Mira a estabilidade. Temos acima de 60 newtons. Eu vou passar um pouquinho aqui. Então, deixamos proposital esse espaço para llenar com injerto. A seleção do pilar, a eleição da altura do transmucoso. E, bueno, podemos ter índice ou não, depende de cada profissional. Eu não trabalho com índice, normalmente não trabalho. Eu creio que o imbricamento do cone é superior ao índice, então, se não há necessidade de ter um índice para, digamos, para ter uma melhor estabilidade rotacional. Então, é importante a posição antero-posterior da fixação. Bueno, trabalhamos um pouquinho com o pilar, instalamos aí o provisório. E isso que me importa, a posição antero-posterior do implante. Sempre jogar mais para palatino, porque com a remodelação, o implante não vai se quedar expuesto com o passar do tempo. Bueno, há alguns casos onde vamos extrair mais que um elemento. Esse caso aqui, talvez fosse melhor fazer a extração de todos os dentes, mas o paciente não queria. Então, ele disse, bueno, vamos instalar 2 implantes aqui, daqui 4, 5 anos vamos perder os laterais, esses já estão perdidos, vamos quitá-los. E, bueno, o paciente quis assim. Então, acá, mira, a condição do hueso, temos pouco hueso em profundidade. E quando se extrai 2 dientes, temos um risco maior de perder o nível da encía, porque há uma remodelação um pouco mais grande. Então, esse paciente com problema periodontal, quitamos os dientes. Mira, não tinha inserção aqui. Teníamos tártaro hasta a porção apical do diente. Bueno, empezamos a perfuração bem palatinizada. A selección de la dirección correcta para que tengamos una emergencia buena del tecido blando. La posición cérvico-apical del implante, subimos un poquito más. Y bueno, continuamos con la perforación. Acá el control radiográfico de la profundidad del implante, la elección de la largura del implante, instalación, torque muy bueno, con una estabilidad primaria buena, el segundo implante, la instalación del pilar. En ese caso, como no tenemos un arco cóncavo muy pronunciado,
optamos pela colocação de 2 pilares universais. Então, acá temos esse casquete de acrílico e aproveitamos o diente do paciente para ser provisório. Quitamos a raiz, fizemos um desgaste interno e agora vamos capturar o cilindro de acrílico que está encaixado no pilar. Então, ponemos acrílico, fizemos a captura, o selamento, a emergência, o perfil emergente, mira aí, ajuste de oclusão, a colocação do material de enxerto bueno, aqui podemos ver o nível do hueso e 9 meses depois a situação da encía, da mucosa alrededor de los pilares. Então, vamos fazer a moldagem 9 meses depois, copiar bem a emergência de los tecidos blandos. Então, ponemos o análogo e podemos mirar aqui a posição final de las fixações comparado com a posição do diente. 9 meses depois, teníamos uma remodelação importante a esse nível. Aqui ainda não teníamos muito, mas aumentou bastante de aqui para cá. Então, o paciente nos procurou para fazer as próteses definitivas. Então, acá 9 meses depois, no dia de 7 dias depois, houve uma contração, mas o implante está mais posicionado por palatina. Então, fizemos a moldagem, a confecção de uma prótese cardíaca e aquela cimentação 10 meses depois. Então, quando temos 2 dientes contíguos e vamos quitá-los, temos que pensar que vai ter uma atrofia dessa papila, principalmente interimplantar. No diente vecino não temos hueso, então não temos problema. Bueno, hoje estamos trabalhando muito com cirurgia guiada, o dente guiada. Com esses kits, nós podemos fazer uma cirurgia com menor risco de equívoco da instalação do implante, no sentido principalmente antero-posterior, evitando assim fracassos de posições, erros de posição do implante na área. Nós temos acá uma pessoa que cuida, Dr. Jean, que cuida da planificação virtual da instalação dos implantes e se pode, a partir da instalação em la tomografia, elegir a angulação de los pilares, a altura de nuestras mucosas e assim instalar o implante em la posição correta e já entrar com o pilar previamente selecionado. Bueno, agora com a cirurgia guiada, estamos trabalhando também com a possibilidade de fazermos uma personalização do abutment previamente à cirurgia. Isso nós conseguimos com a utilização de T-Base, que hacemos uma parte do tecido mucoso em zircônia e a cimentação dessa emergência no T-Base e quando vamos para a cirurgia já temos o provisório e o transmucoso em zircônia.
Então você vai à cirurgia assim, com o provisório já pronto, como está o planeamento aqui, a cimentação, a prova, a cimentação da zircônia sobre o T-base, como está, a instalação imediatamente no momento cirúrgico da extração do implante e a colocação de um provisório. Bueno, daqui a 3 ou 4 meses, se houve a contração desse tecido blando, vamos fazer o repreparo da zircônia e fazer uma nova moldagem e instalação definitiva do implante, da nova prótese. Então, creio que isso que eu queria falar com vocês sobre implantes imediatos, e eu recomendo que para ter mais segurança, que haça as eleições, se possível, com a cirurgia guiada, que hace uma tomografia na posição cérvico-apical e vestíbulo-palatina correta do implante e que se hace antes a confecção de um abutment personalizado com a interface titânio em NEX sobre o abutment customizado. Bueno, 40 minutos de aula, eu creio que temos agora 20 minutos de perguntas e respostas, e estou à disposição agora para responder, clarear as dúvidas ou as perguntas necessárias.